Hermanos, buenas tardes. No les pregunto cómo están, porque yo sé cómo están llenitos. ¿Cierto? No solamente del alimento espiritual, sino también del alimento del cuerpo. Bueno, mis hermanos, para mí es un privilegio, es un honor poder estar aquí compartiendo con los hermanos de Gracia y Paz. Y bueno, el día de hoy tengo un reto mejor. El Espíritu Santo tiene un desafío que nunca le queda corto, y es el poder que su palabra hoy llegue a nuestros corazones, y particularmente que ustedes no se duerman, ¿no? Así que en ese sentido, mis hermanos, con esos dos retos en mente, yo les invito para que me acompañen con sus Biblias a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios 12, 12. Sé que es un texto conocido por todos ustedes, así que sé que van a estar muy relacionados con él. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Yo les voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, así que seguramente habrá alguna diferencia en sus Biblias de Reina Valera. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: porque así como el cuerpo es uno, y como tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Mis hermanos, yo les voy a pedir que oremos, porque nosotros los creyentes no oramos porque tenemos un hábito, no es por un mito que tenemos, sino porque sabemos que si no es por el Espíritu Santo, no hay poder humano que nos ayude a entender su verdad. Padre, en esta mañana, en esta tarde ya, quiero darte gracias, Señor, por el privilegio de poder, Señor, tener a cargo la predicación de tu palabra una vez más. Hoy, Señor, desde aquí, este grupo de hermanos amados y queridos, en los cuales, bendito Dios del cielo, coloco en tus manos, para que la obra poderosa de tu palabra, Señor, la verdad, sea escrita en sus corazones, y el Espíritu Santo, Señor, la lleve con poder a sus almas. Señor, coloco en tus manos también mi vida, al predicador, para que con temor y temblor delante de ti podamos, el Espíritu Santo, exponer tu palabra, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, yo les dije que habían dos retos, pero en realidad son tres retos. El otro reto que tengo el día de hoy, tengo a cargo, en este tiempo, hablarles acerca del compromiso del creyente con Cristo y la iglesia local. Así he titulado este corto tema. Es posible que este tema suene un poco menos a sermón y más a una clase, así que espero que el Señor me dé gracia para poderles comunicar bien su verdad. Esta mañana el pastor Cristian nos hablaba claramente de que la palabra de Dios es la verdad de Dios, y como verdad limpia y purifica nuestras mentes. Que todos nosotros necesitamos un lavado de cerebro, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero también aprovechar un poco sus palabras para poder hablar el día de hoy de lo que voy a hablar. Voy a hablar acerca del compromiso del creyente con Jesucristo primero y luego con su iglesia. Y yo sé que cuando uno habla de compromiso, normalmente la relación que tenemos con este tema es la palabra obligación. Y cada vez que relacionamos la palabra obligación, la palabra compromiso dentro de un grupo de creyentes, lo que decimos es: no podemos ser tan legalistas. No podemos hablar de cosas que nos ciñan cuando nosotros hemos sido llamados a libertad. Miren, nosotros estamos, ustedes lo sabrán, en una generación donde hablar de compromiso es la pérdida de la libertad. Donde hablar de compromiso quizás no es un tema muy bueno. Pero, sin embargo, yo voy a tratar de probar que definitivamente, a la luz de las Escrituras, nosotros a veces elegimos y escogemos en qué momento sí comprometernos y en qué momento no comprometernos. Yo les voy a dar un par de ejemplos de cuando nosotros hemos tenido flexibilidad con la palabra obligación o la palabra compromiso.
El primer ejemplo es una madre que tiene su hijo, la madre lo han visto, le da de comer a su hijo, pero su hijo luego arma una pataleta y dice, yo no quiero comer eso. ¿A cuántas les ha pasado? Creo que a muchas, ¿cierto? Y padres también. Pero, ¿qué hacemos nosotros con la responsabilidad y el compromiso que tenemos con nuestros hijos de que se alimenten bien? No darles opciones, no darles alternativas, sino que al final tenemos que decirle, mira, te tienes que comer la comida. Y le damos las razones, ¿no? Porque la alimentación es necesaria para el cuerpo porque necesitas nutrientes, proteínas, etc. En ese sentido, ninguna mamá creo que se cohíbe de decirle a su hijo, tienes el compromiso de comer. En segundo lugar, cuando suceden las nupcias matrimoniales, normalmente vamos a notaría, hacemos un compromiso, una obligación que nosotros firmamos que nos permite a nosotros comprometernos con la persona que está a nuestro lado. Pero luego hacemos una ceremonia cristiana en la iglesia y al mismo tiempo nosotros nos comprometemos cuando el pastor dice, tú te comprometes con esa persona, a vivir con ella, a serle fiel, amarla, respetarla, ¿cierto? Siempre. Y debes estar con ella en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte. Y yo no creo que un hombre enamorado, una mujer enamorada vaya a decir, yo no acepto. Y si ya paso por notaría, menos. Porque él sabe que intrínsecamente hay un compromiso que él o ella tiene con esa persona. Entonces, en estos casos nosotros lidiamos muy bien con el compromiso, pero cuando el creyente se le dice la palabra compromiso, la palabra obligación es una palabra que normalmente nosotros solemos repeler un poquito. Ahora, tenemos que hablar del compromiso del creyente con Dios y su iglesia, y esa es mi labor el día de hoy. Entonces, comencemos primero por explicar rápidamente qué no es iglesia. Mis hermanos, iglesia no es lo que hicimos hoy, reunirnos el día de hoy aquí. Iglesia tampoco es un conjunto de actividades que nosotros normalmente realizamos cuando estamos en coinonía o estamos en comunión con los hermanos. Y entonces usted me dice, bueno, pastor, pero si eso no es iglesia, entonces, ¿qué es iglesia? Bueno, a la luz de la Biblia, iglesia son personas. Tampoco es un recinto. Existe este lugar para reunirnos, gloria a Dios por eso. Pero en realidad, iglesia son personas. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Personas que tienen una comunión especial con Dios y esa comunión la llevan también a la comunión con los santos, con los demás hermanos. Esas personas tienen al Espíritu Santo de Dios y disfrutan de la comunión con otras personas que están en la misma condición de ellos. Pero no solamente cuando se reúnen, sino 24 horas al día, 7 días a la semana. Escúchenme bien, yo con esto no estoy queriendo decir que usted tiene que estar con su hermano todos los días en su casa, para decir que usted está comprometido con la iglesia y está haciendo iglesia. Lo que quiere decir esto es que hermanos repartidos en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes circunstancias, todos los días, 24/7, están haciendo iglesia. Yo sé que ustedes están relacionados mucho con el tema, yo por eso no quiero andar mucho en esto. Pero el creyente que hace iglesia no es un ser dependiente del mismo, todo lo contrario, él es interdependiente, él depende de los demás y los demás dependen de él. Pastor, ¿en qué sentido? En todos los sentidos. Eso es lo que nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras. Miren, el creyente no es un velero solitario en alta mar. El creyente tampoco es una isla independiente. Y mucho menos el creyente es esa persona que aparece cada 29 días en la iglesia como la luna llena. ¿Sí saben que la luna llena cada 29 días cumple su proceso y luego podemos ver la belleza de la luna llena? Hay hermanos, ¿usted no ha notado que pareciera que se pusieran de acuerdo para venir? Existen 40, 50 dentro de la iglesia y nunca están los 50 o los 60. Pareciera que los 30 primeros se ponen de acuerdo y dicen, ustedes van este domingo y nosotros vamos el siguiente. Pero casi nunca los encontramos a todos juntos al mismo tiempo. Así que la Biblia, la palabra de Dios, la verdad que comentábamos esta mañana, presupone que entonces un creyente verdadero no es un llanero solitario.
Un creyente verdadero pertenece a una iglesia local y se involucra con esa iglesia local. Él es miembro, dice el apóstol Pablo, de una familia, de la familia de Dios. Y ninguno de nosotros, por más que no quiera su familia, puede separarse de ella. No podemos. Así que en Efesios capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de este tema. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Qué es un creyente? Es un miembro de la familia de Dios. O al terminar su carta en Gálatas 6:10, Pablo dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a la familia de la fe. A la familia de la fe. Yo quiero nombrarles 3 tipos de personas que existen en la iglesia. El primer tipo de persona que existe en la iglesia son los asistentes regulares o aquellos que nosotros llamamos también simpatizantes. Es decir, personas que normalmente se reúnen en la iglesia cada domingo o los miércoles y tienen culto, etcétera, etcétera. Pero estas personas simpatizantes no quieren ser miembros de la iglesia. ¿Adivinen por qué? Porque ellos no quieren comprometerse con la iglesia a la cual pertenecen. En segundo lugar, tenemos miembros de la iglesia, personas que pertenecen a la membresía de la iglesia, pero son personas que no se comprometen con la iglesia porque la iglesia no es su prioridad. La iglesia no ocupa un lugar importante en sus vidas. Pero en tercer lugar, tenemos el grupo de miembros de la iglesia que están fielmente comprometidos con Cristo y con su iglesia. Mis hermanos, yo no pretendo darles una clase de membresía, porque seguramente la iglesia Gracia y Paz conoce un poco de esto y algo hemos también enseñado en nuestra iglesia. Sin embargo, para personas que nos acompañan por primera vez o no entienden de qué yo estoy hablando cuando hablo de membresía y todo esto, mis hermanos, la iglesia son personas y en ocasiones el Nuevo Testamento los llama, como en Efesios, familia de Dios, como en Gálatas, familia de la fe. En Juan 15, que ustedes lo conocen, el Señor Jesucristo le llama a la iglesia pámpanos y Cristo se llama la vid. Él es la simiente, Él es la raíz. Pero a mi parecer yo quiero hablar de 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que es para mí la mejor metáfora, ilustración de iglesia, que es lo que le acabo de leer hace un momento. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Cuál es la idea de Pablo aquí? La idea del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 12 es que Cristo, escúchenme bien mis hermanos, Cristo no vino únicamente a salvar individuos. Jesucristo realmente hizo lo que hizo para salvar una iglesia, su cuerpo unido entre sí. Y eso es lo que nosotros vemos una y otra vez como énfasis en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe a Tito, en Tito 2:14, él dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, escuchen, ¿un individuo? No, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo, mi hermano, yo sé que eso golpea con el ego, ¿no? Y escuchen que estoy utilizando la palabra no únicamente. Cristo no únicamente vino a salvar seres individuales. Es que mi salvación es individual, claro, es individual, pero en un sentido general tu salvación también es corporativa, porque involucra a otras personas. Cuando Cristo venga, Él no va a venir individualmente por ti. ¿Por quién va a venir Cristo? Por su iglesia. Cristo se comprometió a morir por una iglesia, redimirla de todo pecado, pero luego hacer de ella un pueblo que luego sería purificado y presentado ante el Padre sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que nosotros queremos ser, ¿no? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo ha prometido preservarnos hasta el fin de todo esto. Ahora sí voy a empezar la interacción. No necesito que usted me conteste, pero vaya haciéndose esas preguntas en la cabeza, mi hermano. En primer lugar, pregunta número 1. Si Cristo es el dueño y Señor de la iglesia y está comprometido con salvar a su iglesia y purificar también a su iglesia,
¿por qué es que hay pecadores o por qué es que hay personas en la iglesia salvados por Cristo que no tienen ni el más mínimo interés de involucrarse o comprometerse con la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente dicen, yo voy a la iglesia, me gusta asistir, me parece muy chévere cantar, ahorita alabanza, espectacular, ¿no? Pero yo creo en gran manera que eso es por falta de que una persona no se compromete con Cristo. Por lo tanto, no es capaz de comprometerse con la iglesia de Cristo. Mis hermanos, cuando uno habla de compromiso con la iglesia de Cristo, primero tiene que hablar del compromiso con Cristo. Yo quiero compartir con ustedes aquí rápidamente. Solamente tengo 3 puntos para compartirles. El primero de ellos, vamos a mirar las características de una persona que coquetea con la iglesia, pero no se quiere comprometer con la iglesia. Esto a la luz de un libro de Joshua Harris, que de ahí saqué un gran parte del material que les voy a compartir el día de hoy, donde él dice en su libro, no coquetees con la iglesia o deja de coquetear con la iglesia. Así que, en primer lugar, miremos la primera característica de una persona que coquetea con la iglesia, pero no quiere comprometerse con la iglesia. En primer lugar, son personas que perciben la membresía de una iglesia de una forma egocéntrica. Ellos piensan en el beneficio propio, en lo que la iglesia les puede dar, lo que la iglesia les puede ofrecer. Ellos consideran que ellos son los importantes allí. Ellos van a la iglesia por lo que la iglesia les puede dar en sentido de la relación que hay con otras personas y vienen expectantes inclusive a la iglesia para mirar de qué forma el pastor o la palabra de Dios puede satisfacer su necesidad personal. Él piensa en él. ¿Se acuerdan esta mañana lo que decía el pastor Cristian? Él decía, cuando alguien es verdaderamente creyente y su mente ha sido limpiada, él no piensa en él. Él constantemente está pensando en ¿quién? En otros. Segunda característica. Estas personas que coquetean con la iglesia pero no se quieren comprometer con la iglesia se caracterizan por su independencia. Ellos son como, ¿se acuerdan que ahorita hablábamos? Islas independientes. Ellos son autosuficientes. Ellos acuden cada domingo a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque saben que ese es de alguna manera lo que un creyente debe hacer, pero ellos quieren mantener a todas las personas a una distancia prudente. Ellos los apartan. Ellos no se comprometen con nadie. Mire, este es un escenario particularmente especial en la iglesia. Nosotros como Iglesia Jesucristo Gracia Eterna hace poco venimos compartiendo el ágape. Llevamos como unas 3 o 4, mis hermanos, ágapes. Cuando entendimos que era el ágape y el escenario que eso generaba dentro de la iglesia, para poder observar también cuáles eran los hermanos que en un sentido pueden estar realmente comprometidos con la iglesia, dijimos, tenemos que seguirlo haciendo. Mis hermanos, no podemos ser personas que se caracterizan por ser independientes. Somos personas creadas para estar con la gente, pero especialmente con la familia de Dios. Y en tercer lugar, las personas que coquetean con la iglesia, pero no se quieren comprometer con la iglesia, ellos siempre mantienen un espíritu crítico, ¿no? Ellos son observadores, ellos notan todo en la iglesia, especialmente notan las falencias de la iglesia para luego ponerlas en alto. Es decir, decirle a los hermanos o decirle al pastor, falta esto, no están haciendo esto, ¿qué sucede con aquello? Y está bien que supervisemos a la iglesia, y está bien que entre todos tengamos que rendir cuentas, pero ¿saben qué es más importante que eso? Comprometernos con la iglesia. Si alguien ve un reloj que no está funcionando, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Decirle al pastor? No, él en silencio va, si es una pila de lo que le hace falta, va y la compra y arregla el reloj. Mis hermanos, yo estoy tratando el día de hoy de ser un poco práctico. Recuerden que esto no es más que un sermón, es una enseñanza, si lo quieren ver como una escuela dominical o algo así.
Segundo lugar. En segundo lugar vamos a mirar, ya miramos características de personas que coquetean con la iglesia pero no se quieren comprometer. En segundo lugar vamos a mirar características de un creyente que está comprometido con Cristo y con la iglesia local. Todo el mundo debe estar pensando, yo debo estar ahí. Yo seguro estoy ahí. Vamos a mirar a la luz de las Escrituras. En primer lugar, yo voy a ahondar, son 7 puntos, voy a tratarlos muy rápidamente, pero quiero aclarar aquí que los del segundo punto al 8 son palabras y son características que menciona Joshua Harris en su libro. La primera, creo que para mí, aunque no la tenía allí, yo la adicioné, es importante. Hermano, primera característica de un creyente comprometido con Cristo. Él ama a Cristo. Él ama a Jesús. Por lo tanto, está comprometido con los medios de gracia o las disciplinas espirituales. Sé que la mayoría está relacionado con esto. ¿Qué son medios de gracia o disciplinas espirituales? Oración, lectura personal de la palabra de Dios, congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, sabemos nosotros que solo somos salvados por Jesucristo, ¿cierto que sí? Que solo somos salvados por la gracia que Cristo nos ha otorgado, porque Dios el Padre le imputó a Cristo toda nuestra maldad y a nosotros el perdón que no merecíamos. Así que en ese sentido eso está claro. Yo cuando hablo de ejercicios espirituales o disciplinas espirituales, no estoy diciendo que en sí mismo orar y leer las Escrituras todos los días y congregarnos, esto nos hace mejores creyentes. Porque sabemos que todo lo recibimos por gracia, ¿cierto? Pero lo que sí es claro es que si alguien ha sido salvado por gracia, lo coherente y lo consecuente en ese cristiano es que esa persona es una persona que ama la oración, que ama las Escrituras y por lo tanto ama la iglesia de Cristo. Porque él ama a Jesús. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo dice lo siguiente a Timoteo: que no crea en fábulas inventadas, que más bien se discipline a sí mismo en la piedad. Cuando hablamos de disciplina, de compromiso, de obligación, de tener que hacer, y más cuando somos creyentes salvados por gracia, decimos, no, pastor, ¿obras? Eso es legalismo. No, mi hermano. Pablo le está diciendo, recomendándole a Timoteo, en un contexto donde habían falsos profetas en la iglesia, donde Pablo dejó a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, cuídate. ¿Cómo? Disciplínate en la piedad. El pastor Cristian esta mañana hablaba un poco acerca de la piedad. ¿Cuál es la consecuencia de lavar nuestro cerebro? Vivir una vida de piedad. Lo contrario de piedad, ustedes lo saben, es impiedad. Y ninguno de nosotros quiere ser impío, ¿o sí? No. Todos nosotros perseguimos la piedad. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Hay una premisa. Yo tengo fama de hacer dormir a la gente. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe, escuchen, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. ¿De qué se está refiriendo aquí el apóstol el apóstol Pedro, cuando escribe a los hermanos de Asia? Está diciendo que para un creyente la vida de piedad es importante. Mi hermano, si tú crees que no orar todos los días y todo el día como creyente, no leer las Escrituras, no capacitarte, no venir a los estudios bíblicos de la iglesia, te hace un creyente salvado. No me miren así, yo no voy a decir si tú eres salvo o no, eso solamente lo sabe Dios y tú. Pero la Biblia sí nos da señales y evidencias acerca de quién es un verdadero creyente. El verdadero creyente no lidia con la palabra compromiso cuando se trata de orar. Él se deleita en el compromiso de la oración. Él se deleita en el compromiso de escuchar y leer las Escrituras y estudiarlas. Él se deleita al estar con otros hermanos. Para mí es un deleite estar con ustedes aquí. Para terminar, no todo, este punto,
Ah, ¿creyeron que ya era hora? No. Hay una frase que me llamó la atención y dice acerca de este tema. El sentido de obligación en sí mismo, escuchen bien, no es realmente algo malo. Es por la gracia de Dios que cada uno siente y necesita leer la Biblia y orar. Si tú tienes necesidad de leer la Biblia, de estudiar la Biblia y de orar y de congregarte, es gracia del Señor. No es un compromiso lleno de carga. Es un compromiso lleno de disfrute, de deleite y de gozo eterno. ¿Por qué existe la oración? ¿Por qué Dios invitó a su iglesia a orar? No es para que Dios fuera un títere que hiciera todo lo que nosotros queremos en oración. Para que nosotros confesáramos, afirmáramos, desatáramos, golpeáramos. No, la oración existe para que el creyente someta su voluntad a Cristo. Y cuando alguien somete su voluntad a Cristo, vive deleitoso. Ahora, segundo, o punto A de ese punto número 2. Una persona comprometida con la iglesia pertenece a la membresía de la iglesia. Yo quiero aclarar aquí que lo que estoy tratando de decirles con esto es, esto no es para las personas que ya se comprometieron a hacer curso de membresía en la iglesia. Así que si tú estás comprometido en hacer el curso de membresía en la iglesia, tranquilo, esto no es todo para ti. No voy a hablar mucho de este punto porque ustedes ya saben que esto es un punto un poco obvio, ya lo he tratado un poco acerca de esto, pero quiero decir algo adicional a lo que hemos visto en este momento y que es muy evidente. Mis hermanos, nadie puede llamarse padre si primero no ha tenido hijos, sean adoptados o suyos. ¿Cierto que no? Nadie puede hablar de la experiencia de qué se siente montar en un avión si nunca se ha montado en un avión. Ah, ustedes me dirán, pastor, eso es muy lógico y muy obvio. Pues así de obvio es que un creyente, una persona comprometida con la iglesia, no pertenezca a la membresía de la iglesia. No es lógico, ¿no? Si ya definimos qué es iglesia, definimos que entonces es miembro de la iglesia. Si alguien no participa de la iglesia como miembro, entonces esa persona pareciera que no está comprometido con la iglesia. Hermanos, tercer lugar, las personas comprometidas con su iglesia hacen de su iglesia una prioridad. Enumérame tus prioridades. Primero yo, segundo yo, tercero yo. No, esas no son tus prioridades. La gente, el cristiano le gusta mucho jugar con esto, ¿no? Él le gusta decir, mi prioridad es Dios. Pero no actúa consecuentemente con lo que dice. Si su prioridad es Dios, entonces él quisiera hacer lo que Dios le pide que haga y hacerlo con gozo. Es comprometerse de todo corazón con esa congregación. Él debe vivir a plenitud todo lo que crea que es la voluntad de Dios, como nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros hagamos iglesia? Es la voluntad de Dios. Así que de manera práctica, vamos a hablar un poco de la teología práctica, porque uno suele utilizar mucho la teología, la doctrina, pero ¿cómo llevamos esto a nuestra vida diaria? En este punto, por ejemplo, ¿cómo yo, si estoy comprometido en la iglesia, debo mostrar prioridad con la iglesia? En primer lugar, debes comprometerte con congregarte cada domingo. Si tú o esta iglesia se reúne los miércoles como nosotros nos reunimos, o te reúnen en otro espacio, tú debes estar participando. Segundo, debes orar por tus hermanos. Tercero, debes orar por tus pastores. Ahora lo vamos a ver un poco más claro. Y cada vez que la iglesia requiera de ti como miembro, tú debes estar allí. Mis hermanos, Hebreos 10:25, creo que se lo saben de memoria, pero esto es un recordatorio para nosotros y para la iglesia del primer siglo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El autor de Hebreos
En esa época nos está diciendo que ya existía la mala costumbre de no congregarse. Si es una buena costumbre congregarse, la mala costumbre, ¿qué es? Hacerlo. Y hay muchos creyentes que toman esto en poco. Yo quiero llamarles, mis hermanos, a todos nosotros, a que le demos suma importancia realmente a que la iglesia es la prioridad de Cristo, si Cristo es mi prioridad. Debemos tener en cuenta qué tanto afectan mis decisiones a otras personas, a otros miembros. Les voy a dar un ejemplo. En nuestra iglesia ha pasado, hermanos que cambian de trabajo y al cambiar de trabajo cambian de lugar de vivienda y lo hacen a veces por el beneficio del dinero, ¿no? De pronto le van a pagar un poco más de lo que le están pagando en la ciudad. Esta persona trata de evaluar la situación con su familia y en ocasiones estas personas no toman en cuenta las obligaciones, responsabilidades, compromisos que tiene esa persona en la iglesia, el trauma que puede llegar a generar por la ocupación que tiene en la iglesia, el trauma que puede generar por la relación que tiene con hermanos, el discipulado de personas que tiene, porque él está pensando en que su prioridad es el trabajo, su prioridad es el dinero que va a ganar y su prioridad es su familia, y esas son prioridades. ¿Saben cuál es el problema? Cuando nosotros sacamos de ese conjunto de cosas a la iglesia. Nuestra prioridad, la prioridad del creyente es el reino de Dios y su justicia. Eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice en la Reina Valera. ¿Cuáles cosas? ¿De qué viene hablando aquí Mateo? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? Las necesidades básicas de un creyente o las necesidades básicas de cualquier persona. Y es responsabilidad, sobre todo el varón, pensar en eso en la familia. Pero él no puede sacar a la iglesia de sus prioridades. Con base a esta prioridad de vivir para el reino de Dios, mis hermanos, ¿cómo es que yo voy a dejar que el reino de Dios, mi prioridad, permee todas mis decisiones? Mis decisiones personales, mis decisiones familiares, mis decisiones económicas y hasta las decisiones que yo tomo con la comunidad de gracia que es en Cristo. Pastor, entonces para todo lo que yo tengo que hacer, debo contar con la iglesia, hablar con el pastor y otro tipo de cosas en la medida de lo posible. Mis hermanos, no solamente se trata de un tema de rendición de cuentas, porque al fin y al cabo todos rendimos cuentas. ¿Qué harían ustedes si el día de mañana el pastor Sergio o en nuestra iglesia yo dijera, me voy a vivir a Madrid? Los más espirituales en la iglesia dicen, ay pastor, va a abrir iglesia, gloria a Dios. Pero no, ellos no van a poder congeniar con la idea de que yo digo que la iglesia es una prioridad, que les he predicado que la iglesia es una prioridad y que luego yo por el beneficio de mi familia simplemente tomo una decisión independiente, autosuficiente, porque yo soy un ser independiente. ¿Y la iglesia? Número 4. Yo les dije que iba rápido, ¿no? ¿Alguien sabe a qué hora comencé? Estoy de invitado, no me puedo pasar. Número 4. Dice Joshua Harris, también en su libro, lo siguiente, que una persona que está comprometida con Cristo y su iglesia, escuchen bien, que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Hacen que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Esto es particularmente especial. Miren, aquí dice que nosotros debemos entender esto que es importante. Y en un párrafo de su libro él dice algo como esto. Dice, hablando del miembro, él a menudo dice lo siguiente.
Oramos por nuestros líderes, pero también debemos orar a Dios que nos haga buenos seguidores. ¿Sabía que Dios nos dice que mantengamos en mente nuestro propio interés al ser el tipo de seguidores que produce gozo al ser liderados? Mis hermanos, ¿hemos pensado en esto? Que ustedes y yo tenemos que convertirnos en creyentes que producen gozo en el trabajo que el pastor realiza en su iglesia. La base bíblica de esto es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, esto es una premisa, pero hay una premisa que está condicionada y luego da la razón del por qué. El autor dice que los creyentes deben obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque esos pastores velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Todos nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor algún día. El pastor tiene que rendir cuentas a Dios por todas sus ovejas. Ahora, ¿qué dice después en el segundo párrafo? Permitidles, ¿a quién? Le está diciendo, a la iglesia. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. Es bueno tener un pastor que se queja porque su trabajo no es deleitoso, producto de que los creyentes no, como dicen por ahí, no colaboran. No es provechoso, pero ¿para quién no es provechoso? No es únicamente para el pastor porque él lo va a hacer con tristeza y quejándose, sino que no es provechoso para la iglesia. No es provechoso para la iglesia. ¿Queremos tener iglesias saludables? Nosotros en la Reforma siempre hablamos de iglesias saludables, de iglesias bíblicas, ¿cierto? Y todos queremos que con el paso del tiempo nuestras iglesias locales trasciendan. Que dentro de 40, 50, 60 años alguien venga a tocar en la iglesia y la gente abra y digan, aquí está la nueva generación de la iglesia Gracia y Paz. Todos queremos eso, ¿cierto? Pero eso no va a ocurrir, mis hermanos, si nosotros no entendemos que es provechoso para nuestras almas como iglesia que sus pastores disfruten con deleite el trabajo y la obra ministerial que Cristo les encomendó. No me vayan a apedrear, yo sé que estoy invitado. Este tipo de temas, o no lo he invitado por primera vez. Si bien es cierto, mis hermanos, que esto pone una carga muy grande sobre los hombros de un pastor, porque la obra ministerial de un pastor es una carga enorme que se lleva por la gracia del Espíritu Santo. También es cierto que hay una carga muy grande sobre la iglesia de ser ovejas que permitan que sus pastores hagan bien su trabajo con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque eso no sería bueno para la iglesia. Ahora, ¿cómo luce esto en la manera práctica? Número 1, les voy a dar 3 puntos. ¿Cómo un creyente hace que su pastor disfrute su trabajo con deleite? Primero, cada oveja debe recibir con gozo la palabra de Dios predicada y la debe obedecer como si fuera la verdad de Dios. Hace poco nosotros en la iglesia, normalmente los días miércoles, cuando tenemos culto de oración, estamos estudiando los libros de la Biblia. Estudiamos un libro cada miércoles. Y el miércoles pasado estudiamos Segunda de Juan. Y llama poderosamente la atención que la centralidad del tema de Juan, tanto en primera como en segunda, es lo que el pastor Cristian esta mañana providencialmente hablaba, y es de la verdad de Dios. Segunda de Juan capítulo 4, segunda de Juan 4, dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. ¿Saben cuál es el mayor gozo de un pastor? El pastor está aquí. Con respecto a sus ovejas, es que cuando la palabra de Dios que se ha sido predicada a sus corazones, ustedes las puedan obedecer con gozo. En tercera de Juan, versículo 4 también dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad.
Esto es una clara evidencia del deseo, la alegría y el gozo que tiene un pastor al hacer su trabajo con respecto a las ovejas del Señor. Él se siente gozoso cuando la iglesia está siendo alimentada por la palabra de verdad. Pero no solamente eso, sino que ve crecer a esas ovejas de Cristo. Este es el deseo de Juan cuando escribe a esta iglesia. Y si ustedes ven, en el segundo de Juan, él dice que se alegró porque encontró a algunos, no muchos, no todos, algunos que andaban en la verdad. Número 2, otra evidencia de que estamos provocando el gozo de nuestro pastor cuando sirve. Miren, no levanten la mano, porque yo sé que algunos sentirán vergüenza de lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes genuinamente oran por sus pastores? Esta es la segunda razón de un hombre, una mujer que entiende que su pastor debe con gozo servir en la iglesia. Miren, la mayor claridad de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a 9 iglesias, 3 epístolas, 4 pastorales, 9 van dirigidas a iglesias. Y Pablo siempre les pidió a esas iglesias que oraran por él. Y todos nosotros sabemos quién era Pablo. Creo que fue John Piper que decía que después de Jesucristo, Pablo. Pero aún así, ese Pablo, también débil, muestra cómo es una necesidad que el pastor reciba de parte de su feligresía un respaldo de oración permanente. Les voy a dar rápidamente los ejemplos. En Romanos capítulo 15, versículo 30 y 31, ¿sabe qué pidió Pablo? Que oraran por él para que fuera librado de rebeldes. Y luego oró para que recibieran bien la ofrenda que él iba a llevar a Jerusalén. Segunda de Corintios 1:11. Pide que oren dando gracias por él y sus consiervos por el don que se les otorgó. En Efesios 6, del 18 al 20, pide que oren por él mientras él está preso. En Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 4, pide que oren por él para que Dios le abriera puertas para la palabra. Primera Tesalonicenses 5:25, pide oración por todo. ¿El pastor tiene necesidades? Como las tuyas. Así que él pide que oren por todo. Segunda Tesalonicenses 3:1-2 dice que él pidió que oren para que fueran librados de hombres perversos y para que la palabra corriera en todos. Y hermanos, si ustedes y yo miramos detenidamente de las 9 epístolas que Pablo escribió a las iglesias, aquí solo no mencionamos 2 de ellas, Primera de Corintios y Gálatas. Adivinen por qué. Nosotros conocemos el contexto de Primera de Corintios. Si alguien dijera en estos tiempos que su iglesia es una iglesia dañada, es una iglesia que no tiene esperanza, lea 1 Corintios. Y lea la iglesia de 1 Corintios y luego lea la iglesia de 2 Corintios. La iglesia de Gálatas, Pablo utiliza términos como estúpidos. Porque Pablo les había enseñado el verdadero evangelio y ellos estaban permitiendo que falsos profetas vinieran a enseñar un evangelio diferente. Maldito todo aquel que predica un evangelio distinto. Anatema. Nosotros no queremos ser como los inmaduros de Gálatas y los inmaduros de 1 Corintios. ¿Cierto que no? Y tercero, esto es bien importante, no aceptes chismes en contra de tu pastor. No aceptes chismes en contra de tu pastor. 1 Timoteo 5:19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Miren, mis hermanos, es muy fácil, muy sencillo levantar un chisme en contra de tu pastor. Es muy sencillo. Pero es muy difícil quitar eso de la mente y el corazón a esa persona que le chismeaste del pastor.
¿Sabes cómo queda dañado el corazón de esa persona y la mente de esa persona cuando está escuchando al pastor después de que alguien se acercó a decirle algo que no es cierto a su pastor? Si alguien se está durmiendo, lo vamos a pasar aquí adelante. Quinto, las personas comprometidas con la iglesia asumen responsabilidades de servicio. Asumen responsabilidades de servicio. La mejor definición que yo encontré para mirar la palabra servicio la tomé del pastor Sugel Michelén y él dice lo siguiente: servir es dar de ti mismo tu energía, tu tiempo, tus dones, tus recursos para algo diferente a ti mismo. Voy a volver a mencionarlo, dice: servir es dar de ti mismo tu energía, tu tiempo, tus dones, tus recursos para algo diferente a ti mismo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo. ¿Cómo? Sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí ninguno de nosotros puede decir que no ha recibido siquiera un don del Señor, porque el Señor ha prometido que a cada uno se le fue otorgado dones, y por lo menos uno. Ahora, la pregunta que surge acá es: ¿para qué nosotros recibimos nuestros dones? Hay un ejemplo que escuché también del pastor Sugel, pero es cierto. Cuando un predicador o un pastor va a predicar y su don es enseñar la palabra de Dios, alimentar las ovejas de Dios, no sé, pastor Sergio creo que no lo ha hecho, yo nunca lo he hecho, de pararse uno al frente del espejo y predicarme el sermón a mí mismo y no predicarlo a la iglesia. Porque yo quiero que ese don sea para mí, para mi edificación. No. Lo que quiere un pastor entonces en el don que Dios le ha dado, que es alimentar las ovejas del Señor con la palabra de Dios, es predicar la palabra del Señor. ¿Cuál es tu don? Ahora tú puedes decir: pastor, yo no sé cuál es mi don. Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo haces para tú saber qué don tienes o qué dones tienes? Mi hermano, empieza a comprometerte en cosas sencillas en la iglesia. Acércate al pastor, a los sugieres, a los líderes y pastores de la iglesia, y di: ¿en qué puedo yo servir? Y con toda seguridad tus mismos hermanos te van a ir endosando, y el pastor, para saber en qué eres bueno tú para servir. Todos tenemos dones. En Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, Pablo dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escucha bien, mi hermano. A veces confundimos esto. Pensamos que el pastor debe hacer todo en la iglesia. Pero el pastor tiene una única función. Lee conmigo el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Capacitar y formar en las escrituras a los miembros de una iglesia para que luego estos hagan el ministerio. ¿Quién hace el ministerio? ¿El pastor? No. Él capacita y por la guía del Espíritu Santo endosa, y posteriormente, ¿qué hace la iglesia? Hace el ministerio. Para la edificación, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Quién no quiere llegar a la estatura de Cristo, o por lo menos perseguirla? Todo creyente debiera hacer eso, ¿cierto? Sexto, ya voy a terminar. En mi iglesia, cuando yo digo esto, falta como 40 minutos todavía. Pero es en serio, ya voy a terminar. Sexto, las personas que están comprometidas con Cristo y su iglesia, ellos dan con generosidad. No me miren mal. Ellos dan con generosidad. Miren, yo sé que esto es un tema álgido, espinoso, es un tema que genera muchas suspicacias, y yo les voy a dar por lo menos 2 razones de por qué a veces pensamos así. Yo los entiendo, porque el trasfondo mío y de muchos hermanos de nuestra iglesia es que hemos visto el uso y el abuso.
Cuando nosotros hemos confiado nuestros diezmos, ofrendas, como el Señor les permita entenderlo, y lo hemos dado a personas inescrupulosas, abusivas, que han hecho mal uso de los recursos del reino de Dios. Yo sé que por eso esto genera suspicacia, mis hermanos, pero aunque eso algunos de nosotros los hayamos vivido en algún sentido, esto no puede ser una excusa. Esto no puede ser una excusa para irnos nosotros al otro extremo y decir entonces ahora no hay que dar. No hablen de ofrendas y diezmos en la iglesia porque eso es un tema no tratado. Mire, no podemos irnos a los extremos. El Señor en su palabra es muy claro. El creyente debe dar con generosidad. Ahora, ¿dar para que recibas? No, no es siempre y coseche. No. La palabra de Dios nos dice que nuestros recursos son de Dios. ¿Quién quisiera decir que tiene algo? Tenemos la costumbre y el hábito de decir yo tengo. Yo tengo una casa, yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos. ¿Sabes qué tienes tú, mi hermano? Ojalá Cristo. De lo contrario, no tenemos nada. Polvo somos y al polvo volveremos. Desnudo viniste, desnudo tendrás que irte en referencia a todo lo que tú puedas tener. Nuestros recursos son de Dios y que un cristiano comprometido que sabe que sus ofrendas o diezmos van a ser bien utilizadas en la hora del ministerio de Cristo, ¿qué debe hacer él? Ofrendar y diezmar con generosidad. Ahora, si usted me quiere ver únicamente a mí como culpable el día de hoy, también culpe a Joshua Harris porque también es parte de su libro, ¿no? De lo que estoy predicando hoy. Y también culpe a la Biblia. Y si tiene un problema con esto, háblelo con Dios. Pablo nos dice que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas. Nuestra confianza no puede estar en el dinero. Hoy tenemos, mañana no podemos tener nada o podemos que no tengamos nada. En el último tiempo de depreciación, ustedes se acordarán, en el siglo anterior, nosotros vimos claramente que muchos ricos que invirtieron en la bolsa, después de haber invertido, posteriormente perdieron un gran porcentaje de sus riquezas y muchos de ellos se tiraron de sus balcones, no el balcón de 1 metro, ¿no? Y murieron. Recuerdo hace un tiempo, en mi iglesia me conocen, mi madre y mis hermanos viven en la zona de Urabá y en una zona muy cercana al río. Y no se han podido ir de ese lugar. Yo experimenté en 2 ocasiones, 2 de la mañana, el río se nos metió, no avisó, no tocó la puerta y llegó hasta el techo. Y todo lo que podíamos haber conseguido en años, ¿qué pasó con ello? Se perdió. Eso les ha pasado ya 3 veces. ¿Qué tienes? 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El invertir en la obra de Cristo es un acto de fe, mis hermanos. 7. Las personas que están comprometidas con la iglesia desarrollan y mantienen relaciones significativas con la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que la verdadera relación cercana y cristiana que tenemos con otros hermanos en la fe de nuestra iglesia tiene que estar relacionada con el amor mutuo. Los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, perdonándonos los unos a los otros, alentándonos los unos a los otros, etc. ¿Así nos vemos? Hoy tuvimos la oportunidad, ¿con cuántos te involucraste de las personas que están aquí en la iglesia? Y le preguntaste cómo está, si hay algo por lo cual puedas orar por esta persona. Mire, normalmente la palabra comunión es una palabra griega que es la palabra koinonía, común unión. Es la común unión, la koinonía que producto y con consecuencia de tener con Cristo nosotros anhelamos querer tener con otros hermanos, con Dios, con su palabra.
Si hay algo que nosotros tenemos en común como creyentes, ¿qué es? Que nos amamos los unos a los otros. De hecho, Juan es tan claro que dice que un verdadero creyente se evidencia porque ama a su hermano. Si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano, ¿el tal qué es? Es mentiroso. Aquel que diga que ha conocido a Dios, que ama a Dios, pero odia a su hermano. Ahorita el pastor esta mañana nos hablaba acerca de la cercanía con el hermano. ¿Tienes algo con algún hermano o un hermano tiene algo contra ti dentro de la iglesia? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para acercarte? Y por último, es en serio, es el último. Número 8. Si alguien está comprometido con la iglesia, escuchen bien, habla con orgullo de lo que ha recibido de Cristo. Esa persona es una persona que contagia a los demás. Él quiere que otras personas se involucren con ellos. Él es miembro de la iglesia, él quiere que otros pertenezcan a ellos también, sean parte de su iglesia. Ellos no viven desanimando a los hermanos, ni los viven ahuyentando. No, ellos los acercan, los cobijan, los traen. Él los anima. Juan 17, el 21 al 23, para que con todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cómo pretendemos la iglesia local o la iglesia del Señor, que nos reunimos en un recinto cerrado, de que el mundo impío conozca a Cristo? El reflejo y la imagen de Cristo ante los impíos es la iglesia. Los del camino, los que trastornan el mundo, ¿sí los han visto cómo se aman? Es increíble que ese haya sido el concepto en la iglesia primitiva acerca de la iglesia, en el mundo primitivo, en la iglesia de Cristo. ¿Nos conocen porque nos amamos? Por otro lado, para terminar de forma aplicativa y práctica, un hombre, una mujer comprometida con Cristo y con la iglesia es capaz de hablar apasionadamente a otros que desconocen la verdad de Jesucristo, de que Cristo es la luz del mundo, pero también nos encomendó a nosotros ser la sal del mundo y la luz para el mundo. Y yo tengo el ejemplo perfecto para esto. Ayer. ¿Qué culpa que tengamos el ejemplo perfecto? Mis hermanos, ayer el pastor Sergio hace un tiempo me ha hecho la invitación de participar con él en esta plantación de iglesia que se está haciendo ahí en el centro. Sí, la Jiménez es terrible. Sí, el centro es un... Yo realmente entiendo un poco el lenguaje, yo fui consumidor de drogas durante muchos años, pero tranquilo que el pentecostal no se me va a salir hoy, no va a contar testimonio. No se trata de eso. Lo que quiero decirles es que sé de qué es lo que esta gente afuera vive. Y si hay algo que recuperar dentro de la iglesia, es uno, hacer que los miembros de la iglesia hagan que su pastor disfrute del trabajo que Dios le ha encomendado, que es servir a ustedes como iglesia. ¿Y saben cómo lo hacen? Sirviendo como sus pastores sirven. Algo que ha perdido la iglesia el día de hoy, ¿saben qué es? La sensibilidad por las almas perdidas. Nos hemos vuelto una comunidad de hermanos que dentro de la iglesia, del recinto de la iglesia, disfrutamos de nosotros, pero aunque a veces nos cuesta, pero nos cuesta también pensar que en algún momento de nuestras vidas, ustedes y yo también estábamos en condenación. Que todos nosotros en algún tiempo estábamos perdidos.
que nadie apostaba absolutamente nada por nuestra salvación. Mis hermanos, que el Señor alumbre nuestros corazones, porque nosotros sabemos que no hay nada más maravilloso que puede recibir una persona que la obra de redención que Dios da a través del Hijo en el corazón de alguien y luego ser parte de una familia de la iglesia de Dios. ¿Cuál es el mayor gozo que la iglesia debe tener en términos generales? Cuando vemos un hermano que dice, después de estar asistiendo un tiempo a la iglesia y entiende lo que es ser miembro de la iglesia, y se acerca al pastor, a los hermanos, yo quiero ser miembro de una iglesia, y luego lo vemos bautizándose, y luego lo vemos sirviendo en la iglesia. Mis hermanos, ¿eso no produce gozo? Porque al fin y al cabo la iglesia está haciendo su labor. No es solo reunirse para cantar, escuchar las escrituras. El Antiguo Testamento, el Señor es muy claro, hablando acerca de cuál es la función de un creyente al escuchar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos recibir la palabra, guardarla y ponerla por obra. Muchos la reciben, muchos la guardan, pero pocos la llevan a la práctica. Ahora, es incoherente decir que si alguien escucha y guarda la palabra, no la pone por obra. No es coherente. Porque el Señor une estas tres cosas. Amén, mis hermanos. Ya terminé, vamos a orar. Vamos a orar. No sé si alguno en algún momento, después de la oración, quisiera decir algo o preguntar algo. 5 minuticos y terminamos. Oremos.